Buenos días, tutor. El día de hoy estaremos dando una explicación de la tarea 5, consolidación de la partida doble y ecuación patrimonial. Nuestro grupo colaborativo está conformado por Sol Calvo, Marjorie Puerta y quien les habla, Melanie Colmenares. Iniciaré con el tema de activos, pasivos y patrimonio. El activo es el conjunto de bienes económicos y derechos que posee una empresa. Tomando su compostura se puede estructurar un balance general que permite conocer la situación patrimonial a una fecha determinada. Entre las principales cuentas de activos que se manejan en contabilidad tenemos los bancos, inversiones, clientes, inventarios, vehículos, muebles, licencias de software, entre otras. En la vida de un empresario no es grato tener deudas, pero el funcionamiento de cualquier negocio u organización empresarial requiere necesariamente la participación de estas. En contabilidad se conoce una deuda como el pasivo. En las cuentas de pasivos tenemos las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, el IVA por pagar, la retefuente, entre otras. Patrimonio. El patrimonio se refiere a los bienes culturales y naturales heredados del pasado que son importantes para las generaciones presentes y futuras. Las cuentas patrimoniales son capital social, reservas de capital, superávit de capital, revalorización del patrimonio, resultado del ejercicio, resultado de ejercicios anteriores, superávit por valorizaciones, entre otras. Como otro tema primordial tenemos la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, permitiendo hallar la proporción en la que se financian los activos. Ecuación patrimonial. La empresa es independiente de los socios que la conforman y para que la empresa pueda operar requiere de una serie de activos como el dinero en efectivo, las mercancías, materias primas, oficinas y construcciones. Si son activos, la empresa no puede existir y esos activos se consiguen de dos formas, por aportes que hacen los socios, que lo llamamos patrimonio, o por créditos que la empresa hace a bancos y proveedores, que esto le llamamos pasivo. El activo siempre está representado en una combinación de pasivos y patrimonio, o solo patrimonio cuando la empresa no se ha endeudado y todo lo ha aportado los socios. La ecuación patrimonial representa un equilibrio entre lo que se tiene y lo que se debe, ecuación que es dinamizada por los resultados económicos de la empresa durante un periodo determinado. Cualquiera de las variables puede cambiar o variar, pero el equilibrio siempre se debe mantener. Gastos. De acuerdo a las normas NIF, son los decrementos de los beneficios económicos generados a lo largo del periodo en forma de salida o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decremento en el patrimonio. Hay tipos de gastos operacionales y no operacionales. Los operacionales garantizan el funcionamiento normal de una empresa. Entre los gastos operacionales están los salarios, los suministros de oficina, el arriendo y las actividades realizadas para impulsar las ventas y promocionar los productos o servicios. Están los gastos no operacionales, que esos influyen dentro de su presupuesto, multas, demandas y el reemplazo de equipos obsoletos, que son algunos ejemplos de algunos gastos no operacionales que pueden afrontar una empresa. Clasificación de los gastos: están los gastos fijos, que son los que van a estar de mes a mes, no van a cambiar. Variables, que como indica varían ya sea semana, meses, años. Inesperados, que se usan para definir un gasto eventual dentro del presupuesto, que de la nada surgió un gasto. Están los gastos de operación, están los impuestos de renta y complementarios, ganancias y pérdidas. Y en conclusión, los gastos son los desembolsos de dinero necesarios para el funcionamiento diario de una empresa, como el pago de salarios, alquileres, suministros, etc. En resumen, es una gestión efectiva de ingresos, costos y gastos que es esencial para garantizar la rentabilidad y el crecimiento de una empresa. Esto implica maximizar los ingresos, controlar y minimizar los gastos y gestionar los gastos de manera eficiente. Un poco de lo que fue la historia de la partida doble y su fundamentación.
A finales del siglo XV, habiendo llegado a las repúblicas italianas del norte de Italia, resultado del intenso comercio de las mismas con el oriente, las primeras cuentas por partida doble fueron usadas por los templarios franceses. Luca Pacioli publica su primer tratado contable titulado Todo acerca de la aritmética, geometría y proporcionalidades, pero también a su vez sobre la ley de la partida doble, que es la base de la contabilidad moderna. ¿Qué es la partida doble? Es la dualidad económica en contabilidad y parte integral de la ecuación patrimonial. También es un sistema de registro para las diferentes transacciones de la empresa en al menos dos cuentas, una de débito y otra de crédito. Los principios de partida doble. El que recibe está en deuda con el que da. Esto es lo mismo de decir que el que recibe es el deudor y el que da es el acreedor. Segundo, sin acreedores no hay deudores y sin deudores no hay acreedores. En otras palabras, los recursos deben provenir de alguna fuente. Tercero, el valor que ingrese debe ser igual al valor que deje. Cuarto, los montos ingresados a través de una cuenta deben retirarse a través de esa cuenta. Para que este principio se cumpla, es necesario tener por lo menos dos cuentas distintas. Una sola cuenta no es suficiente. Reglas para aplicar. Toda persona que recibe es deudora, toda persona que entrega es acreedora. Para cosas y valores, todo valor que ingresa es deudor, todo valor que sale es acreedor. Los resultados, toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Un pequeño ejemplo es Sebastián compra una impresora para el área de contabilidad valorizada en 900.000 pesos. Entonces hay dos cuentas, una por la compra y otra por el pago. Significa que Sebastián es deudor porque recibe la impresora. No hay deudor sin acreedor y no hay acreedor sin deudor. Recuerden muy bien eso. El total del debe ser igual al total del haber. Y todo valor que entra debe ser igual a todo valor que sale. En conclusión, la partida doble es un principio y sistema universal de la contabilidad que sirve para registrar todas las operaciones que realiza una empresa. Muchísimas gracias. Partida doble. Ingresos. La partida doble es un método contable que consiste en registrar una operación dos veces, una en el debe y la otra en el haber. De esta forma se establece una relación entre las diferentes masas patrimoniales. Las operaciones contables se realizan mediante las llamados asientos. En todo asiento contable, la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. En el tema que me correspondió, debo de explicar los ingresos dentro de una partida doble. Primero, ¿qué son los ingresos? Es el aumento de los recursos económicos provenientes de la actividad comercial de la empresa o entidad económica. Para poder realizar un asiento de manera correcta debemos tener en cuenta la naturaleza de las cuentas. En el caso de ingresos, disminuye por el débito y aumenta por el crédito y pertenece a las cuentas de los resultados. Un ejemplo de un ingreso es la empresa Hotel XY vendió servicios de hotelería por 170 a contado. La empresa pide que se le consigne el dinero a la cuenta. En este cuadrito podemos ver las cuentas 1110, que es bancos, y la cuenta 4140, que es hotelería y restaurante, y podemos ver que en el débito como en el crédito nos da sumas iguales.